Dios te bendiga de manera especial, qué bueno es el Todopoderoso, que permite que nos podamos juntar una vez más en su espacio transformados a través de la palabra. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry Morel, bienvenidos. Y hemos estado hablando acerca de el Hijo. Comenzamos nuestros estudios bíblicos hablando acerca del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad de Dios. Ahora estamos conociendo al Hijo. Vimos la semana pasada los 7 yo soy de Jesús. Aprendimos tantas cosas. Aún nos están escribiendo personas dándonos sus opiniones y aportando. Como siempre hemos dicho, estamos para aprender y cualquier aporte que puedas hacer es bienvenido. Y seguimos avanzando acerca de nuestra serie Conociendo al Hijo, y una de las preguntas que nos hacen constantemente es ¿por qué tuvo Jesús que venir y sacrificarse por nosotros? Y para esto el pastor Henry va a estar respondiendo cada una de nuestras preguntas. Mi amor, Dios te bendiga, bienvenido. Como siempre, Dios le bendiga y bienvenidos a este espacio, el cual trabajamos de una manera asidua para la edificación de todos. Bendiciones. La primera pregunta, pastor Henry, es ¿por qué tuvo Jesús que hacerse hombre para redimirnos? ¿Había necesidad de esto realmente? Bueno, es una de las cosas que la gente normalmente no comprende a simple vista. Tiene que entrar al redil para poder entenderlo. Y hablando de redil, quiero empezar esta respuesta, Giselina, con una historia. En una ocasión, un joven misionero iba caminando con un hindú y le explicaba acerca de la encarnación de Cristo, o sea, del descenso de Cristo, de la conversión de Cristo siendo Dios, convirtiéndose en hombre para venir al mundo. El hindú no lo entendía, por asuntos de cultura, por asuntos de religión, no entendía nada de lo que el misionero, joven misionero, le explicaba. Pero en su caminar iban distraídos, y en su distracción se encontraron con un hormiguero. Y uno de ellos tropezó con el hormiguero, lo alborotó, y como todos sabemos, las hormigas empezaron a aturdirse y a dispersarse por todas partes. Y estaban dispersándose de una manera muy especial, y el hindú se sorprendió. Y inclusive se inquietó y se sintió un poquito atónito, porque en el momento en que las hormigas estaban despavoridas, él sentía que ya no tenían hogar, que ya le había hecho mucho daño, y que él había sido el culpable. Y que él era el responsable. Bueno, el tema es que en un momento él le pregunta al joven misionero, wow, no sabes lo mal que me siento por haberle provocado este daño a estas hormigas. Ahora la veo y quisiera ayudarlas, pero no sé cómo hacerlo, porque si le hablo no me van a entender. Wow. Si voy una por una a tomarla, no me va a dar el tiempo y no voy a poder. Entonces el joven misionero lo mira y le dice, la única manera que yo entiendo que tienes para ayudar a esas hormigas es convirtiéndote en una hormiga. Wow. Yendo allá al panal que destruiste y hablando con ellas para que te puedan entender como hormiga. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Es aquí una de las razones por la cual Jesús se hizo hombre. Es que siendo Dios no lo íbamos a entender. ¡Wow! Y una semejanza de esto que quiero enseñarte es que en Noé, Dios quiso hablarle como Dios a ese pueblo. Y el pueblo no entendió. Entonces tuvo que usar a Noé de una manera simbólica, construyendo un arca. El arca representaba la salvación. Wow. Y mandó a construir algo de manera simbólica que representaba la salvación. Pero aún así la gente no entendió. No entendió. Entonces le habló por directo, le habló de manera audible, le habló por simbología del arca y no entendieron. Pues entonces tuvo Cristo físicamente que venir. Hacerse hombre. Para explicarnos las cosas tal y como son y para darnos a conocer a Dios el Padre. Por eso Jesús dijo en tantas ocasiones, si me conocen a mí, están conociendo al Padre también. Poderoso, tremendo, tremendo. Una pregunta que nos hacen, Pastor Henry, ¿el plan de redención fue después de la caída o se ideó desde antes de la caída del hombre? No. Me han hecho esta pregunta en otras ocasiones, Giselina, y me la han hecho hasta de otra manera. Ideó Dios
un plan de redención después de la caída del hombre? Y la respuesta automática es claro que no. Ok. Claro que no. Dios no ideó un plan de redención después del hombre haber pecado. El plan estaba creado desde antes. Desde antes de la caída del hombre. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Antes de estos cielos y tierra no existía nada. Solo existía la coexistencia del Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ellos coexistían en una manera especial, en una manera sublime. Wow. Y entre ellos había una gloria perfecta, entre el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo. Entonces, antes del principio, este consejo de tres determinó que el Hijo viniera a la tierra haciéndose hombre. Entonces, desde antes de la creación ya estaba predeterminado, ya estaba preparado, ya estaba decidido que Jesús era el Redentor de los hombres. Y mire, pastor, lo que dice segunda de Timoteo del 1 al 8. Dice, participa conmigo en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. O sea, esto lo dice Timoteo. Así es. En primera de Timoteo 8. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 8 del 8 al 10. Sí. Así es. Pero entonces es impresionante cómo dice que no fue manifestada sino hasta ahora. O sea, fue manifestada con la venida de Cristo, pero fue planeada desde desde mucho antes, ¿verdad? Pero también lo dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Okay. El apóstol Pedro lo dice, que estuvo preparado Cristo desde antes de la creación. Poderoso. Y aquí encontramos diferentes tópicos dándole un recorrido al Nuevo Testamento, y hasta en el Antiguo Testamento está escrito de esto. Uno de los profetas que más acierta en la existencia, en la coexistencia de Cristo con los hombres, es el profeta Isaías. Así es, claro. Porque el profeta Isaías habla directamente de los padecimientos de Cristo, y es la tipología más acercada proféticamente de la persona de Cristo que existe en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento y la lleva el profeta Isaías. También quiero decirte que hay alguien más, el apóstol Juan. Sí. Habla acerca en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Me fascina ese. Sí, el apóstol Juan habla, claro, también acerca de la preparación de Jesús antes de la caída del hombre como propiciación por el pecado. De hecho, antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis 13:8. Eso está tremendo. Perfecto. O sea que a Dios nada se le escapa de las manos. El Señor siempre tiene todo planificado. El Señor no toma sorpresas. Nosotros no sorprendemos a Dios, porque Dios lo tiene todo planificado y tiene todo bien ordenado. Y Él, como siempre hemos dicho, elabora para el hombre dos caminos. Un camino de bendición cuando seguimos su palabra y seguimos el consejo divino. Y lamentablemente hay un diseño de un camino de perdición, no necesariamente diseñado por Dios, sino diseñado por el enemigo de nuestras almas para todos aquellos que no se sujetan y que no obedecen lo que está escrito en la palabra de Dios. Hemos hablado hasta este momento, Giselina, con respecto a los profetas y a los apóstoles que han hablado acerca de Cristo como opción antes de la caída del hombre para la redención de los pecados. Pero aquí vamos a entrar en un punto muy especial, y es la ditopía de lo que es Cristo Jesús, como él mismo se identifica como la opción antes del pecado para la redención del hombre. Sí. Él mismo se autonombra. Ya hablamos en uno de los estudios anteriores acerca de que él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Ninguno de los profetas, ninguna de la gente que existieron haciéndose llamar Dios, de aquellos que dirigen las grandes religiones como es el Islam, la dirige el profeta Mahoma, ninguno de ellos pudo decir que él era. Así es. Jesús dijo, yo soy. Así es. He ahí la diferencia. Y lo que a mí me partió en 20 pedazos cuando yo no era cristiano para recibir a Cristo como mi Dios fue esta, que él dijo, yo soy. Pero aquí hay una reseña muy especial. En Juan capítulo 10.
Jesús se describe como la opción que había, como la reserva, como el plan emergente para la salvación del hombre, por si el hombre hacía cualquier cosa después de ser creado. Tremendo. Y sabes, Pastor Henry, ahora que dices esto acerca de otros líderes religiosos, me impactó mucho una vez leyendo cómo descubro que Mahoma dijo en una ocasión, busquen la verdad. Y como Cristo dice, yo soy la verdad. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de los 7 yo soy de Jesús descritos en el libro de Juan. Y una de las más impresionantes es cuando Jesús dice, yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y estaba conversando hace unos días con un joven, y el joven me decía, llorando bajo sollozos, me decía, yo no quiero estar vivo, yo no quiero vivir, no me gusta estar aquí. Y de repente el Espíritu Santo llena mi corazón y me dice, él no quiere estar aquí, él no quiere la vida porque él no tiene a Cristo, porque Cristo es sinónimo de vida. Pero, muchas de las personas, Pastor Henry, que no quieren la vida porque no quieren a Cristo. Porque Cristo, solamente nosotros nos enfocamos en cuando Jesús dice, yo soy el camino. ¡Ay, qué bien el camino! Cuando Jesús dice, yo soy el pan. ¡Ay, qué bien el pan! Pero cuando Cristo dice, yo soy la verdad, nos enfocamos en la verdad, decimos, wow, que Jesús es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Cristo. Pero no entendemos que la falta de anhelo de vivir es una ausencia de Cristo, porque Cristo también representa la vida. Entonces, la falta de Cristo hace que la gente se deprima y que la gente se entristezca. Y sé que este no es el tema, pero hablando de otra vez, refrescando la memoria acerca de los yo soy de Jesús, me llega esto a memoria. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús se atrevió a decirlo porque realmente Él era y es quien dijo que era. Amén. Cuando te decía acerca de esto, de que Mahoma dijo este asunto, también Buda dijo, la vida es un misterio digno de ser explorado. Wow. Entonces, cualquiera de esas deidades que tienen por ahí las religiones paganas, tienen atributos que no son de ellos, sino ellos mismos se los tiraban a Cristo. Sin darse cuenta. Así mismo. O sea, Pastor Henry, cuando Mahoma decía, busca la verdad, estaba diciendo, busquen a Cristo. Es que esa es la idea. Yo no la tengo. Y Buda dijo, yo no soy la vida. Así mismo. Pero eso dijo, yo soy las Así tres es. cosas. Tremendo. Entonces, volviendo al tema, en Juan 10 podemos ver cómo Jesús también dice, yo soy el plan de redención de mi Padre. Sí. Dice Juan 10, Juan 6:36, y cuando oraba en el Getsemaní le dijo al Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con toda la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Eso está en Juan 17, 4 y 5. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento también, Giselina, nos damos cuenta que el plan previamente organizado de Dios en el Antiguo Testamento. Ya te di un pequeño ejemplo con respecto a lo de Noé. Sí. También podemos ver que en el Antiguo Testamento existen las tipologías de Cristo. Sí. Y cada uno de los profetas, algunos de ellos, no todos, representaron, y en las acciones representaron tipología. Para que nos puedan entender, cuando hablamos de tipología de Cristo, nos referimos a tipos de Cristo desde el Antiguo Testamento. Ya lo saben. Por ejemplo, un tipo de Cristo, usted me corrige, pastor, el sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac. Ahí tenemos representado el sacrificio de Cristo, ¿verdad que sí? Uh-huh. Un tipo de Cristo, lo que hablábamos en la semana pasada acerca de la columna de fuego que le apareció al pueblo y acerca del maná que le aparecía también al pueblo de Israel, que Dios le enviaba al pueblo. Y mira cómo Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y cómo Jesús dice, yo soy el pan de vida, y cómo en el Viejo Testamento, o más bien desde el libro de Génesis, estamos viendo tipos de Cristo. Por ejemplo, un tipo de Cristo, José. José, el descendiente de Jacob. En santidad. En santidad y en el Salvador, un tipo de Salvador
del pueblo que estaba oprimido por los egiptos. Tremendo. Oye, mira, te metiste en un punto donde me fascina. La Biblia habla acerca de Cristo, que no se conoció pecado en él. Así es. En José tampoco. Sí, pero sabemos que como Cristo no hay otro. No, pero por Dios, jamás. José era un hombre. Exacto. Pero en José tampoco. Y fue llamado al pecado. El pecado lo persiguió. Porque la mujer de Potifar no era un ser humano, era una metresa subida del centro del infierno para hacer caer a un hombre justo. Eso es así. Pero entiendo también que la santidad de Cristo es incomparable. No, con ningún hombre. Con ningún hombre, porque nosotros de una manera u otra, por más santo, por más... Bueno, el mejor ejemplo es los mismos hombres de la Biblia. Vemos que Abraham pecó cuando mintió, vemos que David pecó cuando mató al esposo de Betsabé, a Urías. Vemos que cada uno de los hombres de Dios, y una de las grandezas que tiene la Biblia no esconde los pecados de sus hombres. La Biblia siempre expone los errores que cometieron los hombres. Y lo deja como reseña para que nosotros sepamos de qué cuidarnos. Exactamente. Y sepamos dónde sí y dónde no. Entonces, por eso es que la Biblia señala tantas atrocidades. Exacto. Entonces, ¿dónde queremos llegar con esto? Que si hubiera habido pecado en Jesús, la Biblia no lo hubiera escondido. Lo hubiera dicho como ha dicho los pecados que cometieron los hombres del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento. Entonces, en el único que no hay mancha, que no hay imperfección, se llama Jesucristo, el Cordero Perfecto. La Biblia trata de mostrar a David como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre amado por Dios, y es así. Pero no puede esconder, ni lo pudo esconder, ni lo quiso esconder el pecado de asesinato contra Uría y de perversión con de hecho, Pastor Henry, él intentó ocultarlo. No puede. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo oculto que no haya de ser descubierto? No, es que si no te lo revela a ti mismo, se lo va a revelar a los profetas, como lo hizo con Natán. Exactamente. Cuando Natán se presenta donde David le dice, tú has sido ese hombre. Dios mío, este estudio está buenísimo. Estamos hablando de conociendo al Hijo, específicamente ¿era necesario que Jesús viniera a la tierra a morir por la humanidad? Y la respuesta es sí, era necesaria. La segunda pregunta fue, ¿recuerdan cuál fue la segunda pregunta? ¿Fue el plan de salvación ideado después de la caída del hombre o desde antes? Y la respuesta que el pastor Henry nos ha dado hoy es, fue planeada desde antes de la caída del hombre. Ahora tenemos una tercera pregunta. Vayan anotando, chicos. ¿Qué sucede si negamos al Hijo? Nuestra serie se llama Conociendo al Hijo. Ya vimos conociendo al Espíritu Santo, hablamos del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu, estuvimos hablando de qué significa Cristo para nosotros en la última clase, estuvimos hablando de los 7 yo soy de Jesús y hoy estamos hablando acerca de la persona de Cristo, de cuán necesario era que Él viniera y se hiciera como uno de nosotros para podernos atraer y poder restaurar esa relación que se había roto entre los hombres y entre Dios. Y la tercera pregunta es, ¿qué sucede si negamos al Hijo, Pastor Henry? Bueno, esto no lo voy a contestar de manera personal. Tenemos que ir a la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta respuesta en 2 de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23. Amén. Vamos a leerlo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Wow. Y todo aquel que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Wow. El versículo 24 dice, por tanto, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y permanecerán en el Padre. Wow, ya está. Tremendo. Tremendo. O sea que el que está negando al Hijo está negando al Padre. Así es. O sea, y es lamentable ver cómo hay religiones que de hecho cogen la Biblia y cortan la Biblia en dos y solamente se rigen por el Viejo Testamento, por el Antiguo Testamento, porque no hay viejo, sino por el Antiguo Testamento, y omiten la persona de Cristo. Y como decías ahorita, Pastor Henry, todos los profetas de la antigüedad hablaban de la venida de Cristo. Isaías fue uno de ellos, de los más específicos. Jeremías por igual. Isaías 50, Isaías 53 describe que el Mesías había de venir, tenía que venir, y hasta la forma de muerte la describen los profetas en el Antiguo Testamento. Tremendo. Te voy a sumar a este punto para pasar a la pregunta 4 rápidamente.
La Biblia tiene 66 libros, Sí. dividido en dos partes. Antiguo. Antiguo y Nuevo Testamento. Una tiene 27 libros y la otra tiene el resto. Ahora hay un problema. No puede la Biblia tener 65, ni puede tener 72. Son 66. Y no puede haber una letra de más ni una de menos. Así es. Tampoco ni siquiera dice la Escritura podemos sumarle ni restarle una tilde a la palabra. Así es. Lo que está allí es lo que tenemos que creer. Y hay de aquellos que la alteran. Ya. Vamos Así a ver. es. La pregunta número 4, Dios mío, esta sí es controversial. Durante años las personas equivocadamente dicen cosas erróneas con relación a esta verdad tan fuerte. Y es, ¿somos todos hijos de Dios, Pastor Henry? Bueno, siempre hemos escuchado, no existe una persona a quien yo le haya preguntado, ¿tú crees en Dios? Muy pocas veces. Algunos 2 o 3 ateos me he encontrado que han dicho que no. Sí. Y desde que dicen que no, ya están creyendo, porque tú no puedes refutar la existencia de lo que no existe. En pocas Así palabras, el es. ateo es el que más cree. Lo que pasa es que Exacto. niega lo que cree. Así es. Ok, muchas veces tú le dices a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Otros dicen, sí, yo le pido a Dios. Otros dicen, yo soy hijo de Dios. Y es aquí donde vamos al punto. Todos decimos ser hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios. Pero ¿qué significa ser un hijo de Dios? Wow. Es ahí donde quiero entrar contigo. Bíblicamente, no lo que nosotros opinemos, sino qué dice la palabra con relación a ser hijos de Dios. Bueno, la palabra lo dice claro. En Mateo capítulo 28, versículo 17 en adelante, Okay. Jesús mismo dijo, escuchen esto, antes de ascender a los cielos, dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Ahora, fíjate aquí que no dice, vayan y prediquen el evangelio a los cristianos. O a los hijos de Dios. Prediquen el evangelio a los hijos de Dios. Prediquen el evangelio a los que están dentro de las sinagogas. No, él dijo, a toda criatura. Recuérdate que una diferencia de ser hijo de Dios, lo que distingue, lo que diferencia a un hijo de Dios es ser criatura. Tú eres criatura o eres hijo. Pero tú primero eres criatura y después pasas a ser hijo. Exactamente. ¿Entendiste la idea? Exactamente. Pero, ahí voy. Todos los hijos de Dios también son criaturas de Dios, porque criatura viene de creación. ¿Qué la Escritura dice esto, Giselina? Dice, para llegar a ser llamados hijos de Dios. Ay, Entonces, ay, fíjate, ay, poderoso. aquí voy. Entonces, mire, como él dijo esto, también dice la Escritura que es a toda criatura. Dios es el creador de todas las cosas y todos los seres humanos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, Wow. Giselina, porque hay un tema. Lo que te hace hijo de Dios es reconocer la paternidad del Padre. Oh, Dios Y mira, mío. perdona que redundé en la palabra, pero aquellos que reciben al Padre como su Padre son aquellos que son llamados hijos en la casa. Mira lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. O sea, hay una condición para ser hijo Lo de que Dios. te acabo de decir. Lo que acabas de explicar. O sea, ¿cuál es la condición número 1? Recibir a Dios como Padre. No todos somos hijos de Dios, pero no es porque Dios rechaza a la gente. Es porque la gente está rechazando a Dios como Padre. Esto está tremendo. Okay. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, condición número 2, o sea, la número 1, a todos los que recibieron, condición número 2, a los que creen en su nombre. Hay 2 condiciones para ser hijo de Dios. Primero, recibir Y creer. y creer. Entonces, a estas personas, dice Juan 1:12, se les dio potestad de ser hechos, aquí es que viene la respuesta, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron y a los que creyeron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Poderoso. La Biblia Wow. enseña, en el libro de Génesis, cuando Dios plantó a Adán en el Edén, escucha esto, la Biblia enseña que cada vez que Dios descendía al Edén a caminar con Adán, lo llamaba por su nombre. Sí. ¿Qué denota esto? Hay un llamado. Desde el principio de la creación hay un llamado a los hombres a reconocer a Dios como su Padre. La Biblia dice que
toda oveja conoce la voz de su pastor y acude a su llamado. Así es. Este llamado, escúchame, y voy a ser explícito, todo el que atiende a este llamado de Dios se constituye en hijo de Dios. Todo el que atiende al llamado de Dios. Por eso dice a los que les recibieron y a los que creen en su nombre. Eso lo dice Juan Tremendo. capítulo 1, versículo 12 al 13. Exactamente. Dice así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito Dios. Señores, este es su espacio Transformados y estamos en la serie Conociendo a Dios y estamos hablando específicamente de conociendo al Hijo. Este tema está buenísimo, pero vamos a seguir para el próximo estudio, porque no podemos darlo todo en un solo estudio. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, SECAF. Dios bendiga a cada una de las personas que nos conectan, aunque no sean del SECAF. De igual manera, les bendecimos, les amamos. Y recuerden que pueden escribir en nuestro chat, pueden hablar de sus opiniones, de sus experiencias, de lo que están aprendiendo, y sabemos que esto nos va a edificar a nosotros y le va a edificar a usted también. Yo soy la pastora Giselina Matos, mi esposo el pastor Henry Morel. Hasta la próxima.